Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, damos la más cordial bienvenida a nuestra cuarta jornada de conversatorio denominada Conociendo a las agrupaciones de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes. Agradecemos a quienes están presentes aquí en el Zoom, así también a quienes nos van a poder seguir a través del Facebook Live de la Federación. En esta ocasión presentaremos a la Asociación Chilena de Amigos de la Infancia, quienes nos ilustrarán sobre quiénes son y cuál es el trabajo que realizan. Así también contaremos con dos testimonios potentes de dos pacientes que viven una condición que más tarde enseguida la doctora Tatiana Muñoz, neuropediatra, nos comentará. Aprovechamos de comentar que pueden realizar todas sus consultas a través del chat del Zoom, así como a través del chat del Facebook Live. Sin más que decir, dejamos con ustedes a Eugenio Bruce, director de la Asociación de Amigos de la Infancia. Muchas gracias, Igor. Buenas tardes a todos y a todas. Nos sentimos realmente honrados por esta oportunidad de presentar a nuestra asociación en este miniciclo organizado por FEMPOF. Bueno, la Asociación Nacional Chilena de Amigos de la Infancia, que es el nombre que tiene esta organización, es una corporación de carácter privado, sin fines de lucro, que fue creada en el año 2003 por un grupo de socios que persiguen realizar acciones filantrópicas relacionadas con la infancia en Chile. Desde sus comienzos, esta asociación se vinculó a AMADE Mundiale, con sede en Mónaco, y pasó a pertenecer a una red de 11 organizaciones ubicadas en diferentes países que abordan el tema de la infancia, pero de distintos puntos de vista. En Chile, la Asociación Amigos de la Infancia focalizó su labor en pacientes infantes que presentan las enfermedades metabólicas denominadas errores innatos del metabolismo, proporcionando a los pacientes, tanto con recursos propios como con la presentación de proyectos, ayudas para poder proveer la fórmula o leche de proteína de origen artificial y los suplementos alimenticios en forma mensual desde el año 2003 al año 2016, cuando el Estado de Chile finalmente se hace cargo de la entrega a los pacientes de estos productos cuando lo requieren. Lo anterior, entre otras cosas, tales como acciones de capacitación, financiamiento de becas, pasantías y proyectos, entre otras cosas. Nuestra asociación hoy en día continúa con la acción para lograr acceso a diagnósticos y a tratamientos tempranos a pacientes con déficit de BH4 y con fenilcetonuria, que ha sido nuestro rol desde el año 2016 a la fecha y que más adelante nos explicará la doctora Tatiana Muñoz, de qué se trata esta patología. Durante todo este tiempo fuimos conociendo las dificultades que presentan los pacientes de las enfermedades poco frecuentes en Chile. Y nos imaginábamos que en el mundo también tenían estas dificultades, pero hemos visto que muchos países han comenzado a abordar estas patologías y se encuentran ya en etapas incluso más avanzadas que nuestro país. Los principales problemas que hemos detectado es la baja capacidad de diagnóstica de enfermedades, que alarga enormemente los tiempos de respuesta para implementar un tratamiento. También la escasez o la escasa formación de los profesionales especializados, puesto que los grupos de pacientes son por lo general reducidos en integrantes. La dificultad también en llegar a tener acceso a tratamientos, los altos costos de los tratamientos y la no existencia de cobertura en los seguros de salud. Una alta concentración de especialistas en la capital o en la región metropolitana de Santiago versus la realidad de escasez
que existe en las regiones de donde provienen algunos de los pacientes. En definitiva, el Estado no ha llegado a dar una respuesta concreta a muchas de estas enfermedades poco frecuentes. Con el diseño e implementación de la ley 20.850 o la ley Ricarte-Soto, nosotros pensábamos que se podría abordar por fin los requerimientos de las enfermedades poco frecuentes. En parte se focalizó en el tratamiento de enfermedades de alto costo, orientado a la protección financiera, que sin duda es una parte importante del problema. Sin embargo, nos dimos cuenta que en la inclusión de enfermedades a los procesos es demasiado paulatina, con mucha gradualidad y largo proceso de evaluación que se hace casi imposible el acceso a las enfermedades poco frecuentes. Incluso el modelo implementado ha llegado a crear competencias entre las mismas organizaciones de pacientes para calificar los procesos de evaluación de tecnología, financiera o la priorización final para ser seleccionado o descartado. Las enfermedades poco frecuentes, a nuestro juicio, requieren un trato especial del Estado. Estas deberán ser asumidas con integralidad que les corresponde, partiendo por el apoyo, el acompañamiento y orientación a las familias. Facilitar los procesos ágiles y amplios de diagnósticos adecuados y oportunos para los pacientes. Tener acceso a tratamientos de última generación y también su financiamiento. Y que el Estado tenga capacidades técnicas en regiones para atención, control y seguimiento de los pacientes. Finalmente, pensando, digamos, en cosas que son hoy día como imposibles, digamos, pero ¿por qué no pensarlo? A lo mejor contar con un centro público especializado en enfermedades poco frecuentes que hagan todo lo anteriormente descrito. La asociación se ha integrado a FEMPOF desde la primera semana de mayo del 2021. Estamos muy contentos con integrarnos al trabajo de las enfermedades poco frecuentes con una mirada colectiva y colaborativa. Esto es signo de los nuevos tiempos que se nos vienen para abordar de otra manera las demandas de una atención íntegramente digna para los pacientes. Desde nuestra asociación queremos agradecer a ustedes que nos hayan acompañado en este miniciclo del día de hoy, denominado Fenilcetonuria. Muchas gracias. Gracias, Igor. Muchas gracias, Eugenio. Todo lo que tú nombraste son muchos de los objetivos que las agrupaciones que pertenecen a la federación también los tienen. Ojalá pudiésemos tener entre todos, abogar por tener un centro real de enfermedades poco frecuentes, en donde cualquier persona que llegue a ese lugar pueda ser atendida de la mejor manera y no tenga que deambular tanto hasta encontrar finalmente su diagnóstico. Y bueno, el objetivo de la federación siempre es educar, concientizar y visibilizar las enfermedades poco frecuentes. Y en este contexto queremos darle el paso a la doctora, a la neuropediatra Tatiana Muñoz, quien nos va a hablar sobre la fenilcetonuria. Es un nombre medio raro. Todas estas enfermedades raras, dijimos, tenían nombres así como medio raros, que es el PKU. Así que dejamos con usted a la doctora para que nos pueda comentar y nos pueda enseñar de qué se trata esta condición. Hola, buenas noches. Gracias Igor y Jessica por la invitación y bueno, mis felicitaciones a AMADE por ahora ser parte de esta gran familia, digamos. Voy a compartir una presentación. A mí me toca como hablar de una cosa más, hacer
compartir una información de una manera más estructurada, ya quizás como médico, de contarles de qué se trata la fenilketonuria, que parece como, claro, como un trabalengua, son enfermedades de nombre poco frecuente, como dice, raro, como dice Igor, y después de eso van a dar sus testimonios, tanto la mamá de un paciente como una paciente adulta, ¿ya? Entonces voy a compartir mi pantalla. Acá estamos, es cortita mi presentación, traté de hacerlo lo más cercano y amistosa posible, sin palabras extrañas, porque, bueno, evitando las palabras extrañas, y como tú comentabas, claro, yo soy neuróloga infantil, soy especialista en enfermedades metabólicas y neurogenéticas, trabajo en la clínica alemana actualmente, y pertenezco a la unidad de desafíos diagnóstico, que es una unidad que conformamos especialistas de distintas ramas y que tratamos de ver al paciente en forma integral cuando han pasado por un proceso de odisea diagnóstica, rebotando de un doctor en otro, entonces como tratando de facilitar el camino, digamos, ¿ya? Así que eso, bueno, y mi misión hoy es contarles qué es PKU o fenilketonuria, y para eso tengo algunas pocas diapositivas. Quiero hacer mi declaración de potenciales conflictos de interés también. Yo trabajo haciendo reuniones de formación médica continua para el laboratorio Biomarin. Biomarin es un laboratorio pequeño que tiene sobre todo terapias para enfermedades metabólicas. ¿Ya? Y bueno, entonces, para contarles qué es la fenilketonuria, primero quiero decirles que esto es hereditario, o sea, se necesita tener un papá y una mamá con una copia, una mutación, que la heredan a un hijo, y en cada embarazo ellos tienen 25% de probabilidad de tener un hijo afectado por esta patología. La verdad es que eso se cumple para todas las enfermedades que tienen herencia recesiva, de esta forma. Es poco frecuente, es parte de la definición de enfermedad poco frecuente. Es como, en Chile está estimado 1 en 18.900 recién nacidos vivos. Hay alrededor de 500 pacientes diagnosticados en Chile, ¿ya? ¿Y qué es lo que les pasa a estos pacientes? Es que no pueden degradar un aminoácido, que es la fenilalanina, ¿ya? Entonces no pueden como procesarlo, lo ingieren en los alimentos y no pueden procesarlo, ¿ya? Y bueno, esto pasa porque les falta una enzima, les falta la enzima fenilalanina hidroxilasa, ¿ya? Y esto es solo como para contarles un poco qué son las enzimas de una forma fácil. Una enzima es algo que toma un sustrato y lo transforma en un producto, ¿ya? Y para eso necesita tener como una llave específica, no cualquier llave funciona para cada reacción metabólica, ¿ya? Y todo esto sucede dentro de la célula. Dentro de las células hay como muchas reacciones enzimáticas ocurriendo en forma simultánea, ¿ya? Y como sabemos, la mayoría de estas enfermedades son genéticas, entonces cuando sabemos que el DNA, el ADN es como un libro, es como el manual de instrucciones que tiene el cuerpo humano para funcionar. Entonces, si nosotros tenemos un problema de deletreo, o las sílabas están dadas vueltas, o las palabras están giradas, el párrafo no tiene sentido, ¿verdad? Y no puede hacerse uso de esa información. Entonces, claro, si hay en general uno tiene un gen que codifica para hacer una proteína. Si este gen está alterado, esta proteína se fabrica de forma errada, o muy chica, o no funcional. Y ahí es cuando tenemos este problema de no tener una enzima, o tenerla como en escasa cantidad, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos estos pacientes que ingieren la fenilalanina, o sea, comen cualquier tipo de proteína, casi todos los alimentos tienen de todos los tipos de aminoácidos, entonces ingieren la fenilalanina, y en general una persona normal es capaz de transformarlo a tirosina. Yo sé que esas todas son puras palabras raras, pero la fenilalanina la transformamos en tirosina en nuestro cuerpo. Y estos pacientes con fenilketonuria tienen bloqueado esa posibilidad de degradar, de transformar, ¿ya? Entonces, como hay un bloqueo ahí, claro, va a aumentar el sustrato, o sea, aumenta mucho la fenilalanina y disminuye los productos, que son la tirosina, ¿ya?
Y esto es porque falta esta enzima que les contaba yo, y además, bueno, hay algunas otras cosas que son unos cofactores, que son como unos ayudantes de la reacción metabólica, y en este caso está el DH4, que es un ayudante, es una molécula que también se fabrica en el organismo. ¿Ya? Y bueno, para darles una idea de esto de la alimentación, sabemos que tenemos que ingerir de estos 3 grupos de alimentos. Esto es como nos alimentamos todos en forma normal, ¿cierto? Hidratos de carbono, proteínas, lípidos, en esa proporción que está puesta ahí en general. Pero ¿qué pasa? Que estos pacientes que deberían comer 10 a 20% proteína, o sea, deben hacerlo igual que todos nosotros que no tenemos fenilketonuria, pero tienen el problema de que no pueden ingerir la fenilalanina. Los aminoácidos son la parte más chica de las proteínas, ¿ya? Y hay 20 aminoácidos que son esenciales, o sea, uno no es capaz de tener ese aminoácido dentro del cuerpo si uno mismo no lo ingiere. O sea, hay que comerlo para poder hacer uso de él en el organismo. Y son necesarios todos ellos, o sea, para distintas funciones del organismo. Entonces, no podemos decirle al paciente no coma proteínas para que no coma fenilalanina, porque necesita comer proteínas, pero ¿cómo seleccionamos que ese alimento no tenga fenilalanina? ¿Ya? Entonces ahí está el tema de cómo se tratan estos pacientes, que es con dieta. Y ahí después les va a contar mucho más en detalle cómo es esa vivencia. María José y Natalia van a contar su historia, van a dar su testimonio. Entonces, en definitiva, tenemos un paciente sano, tiene una actividad enzimática alta y por lo tanto el nivel de fenilalanina es bajo o normal. Y en estos pacientes el nivel de fenilalanina hidroxilasa, la enzima, está disminuida y por lo mismo la fenilalanina está aumentada. Y sobre todo lo que nos preocupa es que está aumentada en el cerebro. ¿Ya? Entonces tenemos este cerebro que está sufriendo y vemos que en las resonancias, en las imágenes del cerebro, están estas lesiones blanquecinas que no son normales, son producto de la lesión que hay por tener niveles de fenilalanina altos en el cerebro. ¿Ya? No voy a ir mucho al detalle acá, pero lo que pasa es que como hay tanta fenilalanina en la sangre y la fenilalanina compite con otros aminoácidos para entrar al cerebro, resulta que como que la fenilalanina se roba la película y ocupa todos los transportadores para ingresar al cerebro. Y eso bloquea el ingreso de otros aminoácidos que son necesarios para producir neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, la dopamina, que sabemos que son mensajeros entre las neuronas. Entonces, el hecho de que haya tanta fenilalanina hace que el cerebro no pueda producir otros neurotransmisores que son importantes, y por otro lado la misma fenilalanina alta en el cerebro provoca daño, como vimos esa resonancia. Entonces, a grandes rasgos eso es lo que ocurre en los pacientes que tienen PKU. Y si un paciente PKU no tiene tratamiento, o sea, no es detectado o no tiene el tratamiento adecuado, va a presentar primero discapacidad intelectual, microcefalia, eso quiere decir cabeza chica, convulsiones, autismo, trastornos conductuales súper graves, desórdenes psiquiátricos, trastornos motores como espasticidad, eso quiere decir como tener rigidez de las extremidades, por ejemplo, y eczema, que son lesiones de la piel. ¿Ya? Esto sucede solo si el paciente no es tratado. Ahora, estos pacientes son detectados al nacer. En Chile existe un programa de detección neonatal que en Chile incluye 2 patologías, una es PKU y la otra es hipotiroidismo congénito. Entonces, cada niño que nace en Chile, a las 48 horas de vida le toman un examen. Y eso muchas veces ni siquiera se les informa a los papás, se toma el examen y eso se va porque es un programa nacional, ¿ya? Y cuando el paciente es detectado, si es que es positivo para esto, bueno, lo llaman desde su hospital y se coordina toda una visita para hacer una confirmación y un tratamiento oportuno. ¿Ya? Y bueno, ¿cuál es el tratamiento? Voy a ir directo a contarles. Primero, la dieta. La dieta es disminuir la ingesta diaria de proteínas, ¿ya? Y estas son las proteínas naturales. Entonces, por ejemplo, en esta foto yo puse todo lo que un paciente PKU no puede comer. Entonces, yo me imagino, por ejemplo, a Sebastián, el hijo de Natalia, que pronto va a hablar con ustedes. Si, por ejemplo, hay
un asado familiar, inviten a los primos, los tíos, están todos. Bueno, esto es lo que va a haber en la parrilla. Ya, esto es lo que los chicos van a querer pedir, a lo mejor van a tener para compartir. Después puede entrar la mamá de la casa, digamos, y traer una pizza para compartir con todos los niños. Bueno, este niño no puede comer eso, ¿ya? Y lo otro es que tampoco puede comer, por ejemplo, helados, torta, porque todo esto contiene proteínas en cantidades altísimas que estos pacientes no pueden procesar y terminan con una toxicidad en su cerebro. Y esto es lo que sí pueden comer, o sea, estos son uno de los alimentos que tienen liberado, entonces ustedes pueden imaginarse lo difícil que va a ser la calidad de vida, en qué puede influir dentro de cómo ellos se desenvuelven en la vida, porque finalmente los alimentos son como un punto de encuentro súper social, o sea, todo lo que tiene que ver con sociabilidad muchas veces tiene que ver con comida, ¿ya? Entonces ahí hay harto importante que mencionar. Parte del tratamiento, que nuestro objetivo del tratamiento es disminuir estos niveles de fenilalanina, también incluyen comida médica, medical food, digamos, que son como alimentos modificados, que tienen muy bajas proteínas, o leches que son específicas, que tienen tienen proteínas que necesitan los pacientes para crecer, funcionar, pero no tienen fenilalanina, específicamente fenilalanina. Entonces, eso es importantísimo para la dieta. Requieren por lo menos 3 o 4 porciones de eso al día, más si es que los papás pueden, porque es carísimo y difícil de encontrar ahí. Natalia les va a contar de esa parte, pueden comer estos alimentos modificados. Y para terminar, y no alargarme más para poder escuchar a Natalia y María José, les voy a contar, bueno, también hay fármacos que se pueden usar, en general se suplementan si necesitan con tirosina, que como veíamos que bajaban, a veces necesitan aporte, algunas vitaminas o minerales o fierro muchas veces necesitan, ¿ya? Y hay otros medicamentos nuevos que han salido que son como nuevos trucos, llamados como nuevos trucos, que en el fondo son medicamentos que ayudan a bajar la fenilalanina. Y para esto, aquí, disculpen si esto se ve como medio difícil, pero mira, es lo mismo que hablamos ya, que la fenilalanina se transforma en tirosina. Bueno, pues lo que hacen con algunos medicamentos es ayudar en este bloqueo con un medicamento, que era el BH4 que yo les contaba, entonces presionar un poquito esa vía metabólica a ver si se transforma un poquito más de fenilalanina en tirosina. Y otra cosa nueva que está poniéndose en práctica en pacientes mayores de 16 años es que la fenilalanina se disminuye en la sangre a través de como tomar otro atajo, o sea, uno no sigue insistiendo por la vía que está bloqueada, sino que toman un camino alternativo, usan una enzima que es específica y que degrada la fenilalanina, la degrada en otras 2 moléculas, entonces el paciente puede eliminarlo por la orina, ¿ya? Pero esto es para mayores de 16 años, así que por ahora para los niños solo estaría disponible la BH4 que ayudaría aquí, ¿ya? Y bueno, para terminar quisiera contarles que antes se pensaba que esta enfermedad, con esta condición solamente debían ser tratados en la infancia, y llegando a la adolescencia podían comer lo que quisieran y no pasaba nada, pero con el tiempo se fueron dando cuenta los médicos que los adolescentes y adultos que tienen esta condición deben seguir en terapia de por vida porque tienen muchos problemas en las funciones ejecutivas si no lo hacen. O sea, memoria a corto plazo, planificación, cómo se organizan, cómo funcionan en sus trabajos, eso es fundamental, ¿ya? Y lo otro es que hay muchos trastornos psiquiátricos, o sea, trastornos del ánimo severísimos, episodios de descontrol de impulso, fobias. Esto es solo si es que no son tratados, o sea, si es que ellos funcionan, comen de todo y no restringen su dieta, ya pueden tener niveles muy altos y presentar esto. Y para terminar, esta es mi última diapositiva, es solo para contarles cómo se vive desde la comunidad PKU esto. Hicieron una encuesta a 338 padres y a 293 cuidadores, o sea, adultos con PKU y a 293 cuidadores, les hicieron una encuesta y se dieron cuenta que en los niños había dificultades de concentración en 48%, problemas escolares 28% de ellos,
ansiedad y depresión en 29%, síntomas gastrointestinales 34%, exclusión social 51%. Yo diría que esto, junto con los desórdenes de concentración, es lo más grave. O sea, como tenemos que la mitad de los pacientes, los niños con PKU tienen exclusión social, o sea, como que no pueden ir a un cumpleaños, o a lo mejor no los en el recreo se sienten como distintos, no sé, cuando comparten comida. No lo sé a qué, pero se debe, pero hay alta exclusión social. Y dificultad cómo se relacionan con sus familias y amigos, también en 17%. Y veamos los adultos, o sea, lo que la comunidad reporta es que también ellos tienen grandes problemas de concentración, alta ansiedad y depresión. Fíjense, la mitad de ellos relata que sí presenta esto. El ánimo bajo, en 54%, dificultades sociales, 34%. También ellos reportan exclusión social, en 44%. O sea, esto no es solamente tengo que hacer una dieta y mi vida sigue igual. Están pasando todas estas cosas en simultáneo que requieren que apoyemos a estos pacientes, los acompañemos de la mejor manera y podamos ofrecerles la mayor cantidad de herramientas para poder funcionar de la forma más normal posible, ¿verdad? Mira, los adultos también, la mayoría está con antidepresivos y ansiolíticos, ¿ya? Entonces, yo encontré súper interesante contar como desde la mirada de la comunidad de pacientes PKU, qué es lo que ellos viven, qué es lo que sienten, ¿cierto? Que bueno, más adelante María José y Natalia les van a contar. Y bueno, para terminar mi presentación quisiera comentarles que existe un Día Mundial de PKU, que es un día internacional, que sería el 28 de junio, ya que es un día en el fondo en que el mundo entero se reúne para poder, digamos, visibilizar los pacientes con PKU y visibilizar todo lo que significa el tratamiento de un paciente con PKU. ¿Ya? Así que, bueno, les quiero dar las gracias por su atención, espero no haberme alargado mucho, no haber ocupado palabras tan distintas, difíciles, traté de simplificarlo lo máximo posible, y bueno, les extiendo mi correo electrónico por si en algún momento necesitaran ayuda con algún caso o necesitaran apoyo desde el punto de vista de enfermedades poco frecuentes. Así que muchas gracias, voy a dejar de compartir pantalla y eso, gracias por su atención. No, muchas gracias a usted, doctora. Su presentación muy clara, sobre todo la parte final. A mí me gustó muchísimo que hablara sobre la comunidad de PKU y el trabajo con la parte médica. Es muy importante ese trabajo, esa retroalimentación que deben hacer tanto los médicos con los pacientes y viceversa. Todos nosotros que vivimos con una enfermedad poco frecuente, a la larga nos convertimos en pacientes expertos, porque necesitamos conocer, a veces, en algunos casos, hasta nosotros le enseñamos a algunos médicos de repente cuando en esta odisea que de repente uno se da, uno le tiene que estar explicando al doctor. Y eso bueno, es medio tragicómico, pero lamentablemente se da. Pero me alegra muchísimo que usted esté muy ahí con la comunidad, en este caso de PKU. Así que se le agradece muchísimo eso. También otro punto que tocó en su exposición era sobre el diagnóstico prenatal. Ojalá se pudiese hacer ese diagnóstico prenatal o a muy temprana edad en muchas enfermedades, y que en este plan nacional se pudiesen incluir muchas, porque yo creo que un montón de enfermedades poco frecuentes podrían ser tratadas a tiempo si es que ese diagnóstico se hiciera. Y bueno, uno de los puntos fundamentales de la federación obviamente son los pacientes. Y como yo decía, los pacientes son los que conocen las condiciones. Así que ahora vamos a dar paso a dos testimonios.
al final de los dos testimonios vamos a hacer las preguntas tanto para la doctora como para la gente que va a dar los testimonios. Así que, bueno, comentar así entre comillas que nos están siguiendo ya cerca de más de 30 personas en el Facebook Live, incluso desde México, así que por suerte tenemos un buen alcance en este conversatorio. Así que ahora voy a dejar con ustedes a Natalia Narusic para que ella nos pueda contar su experiencia con esta condición. Hola, buenas noches. Hola Igor, gracias por la invitación a todos. Gracias, bueno, a la doctora Tatiana, que ha sido un gran aporte para nosotros desde un inicio. Bueno, mi nombre es Natalia Marusic Navarrete, somos parientes lejanos, digo, no, broma. Y más que nada mi historia de PKU empieza mucho antes de haber tenido a Sebastián. Yo recién egresada de la universidad, empecé a trabajar en Genzyme. Genzyme era justamente una empresa norteamericana que trata las enfermedades liposomales con deficiencia enzimática. Entonces yo ya tenía una noción de lo difícil que es y el difícil acceso también a los medicamentos en el país, pero que se fue logrando de poco a poco. Y también vi cómo fue también el progreso de los pacientes al tener este acceso. Bueno, como vivencia propia, yo veía esto súper lejano. O sea, nunca me imaginé que siendo yo la que está al otro lado del mesón, por decirlo así, me iba a tocar a mí ser elegida para llevar este gran peso. A mi Sebastián lo tuve en la clínica y al momento de tener el diagnóstico y que me mencionaran los mismos doctores, los cuales yo misma hacía las licitaciones para los medicamentos, fue algo realmente muy fuerte porque me imaginé lo peor. Entonces, a medida que se fue esclareciendo un poco lo que es el PKU y tratando de sopesar y de sobrellevar esta enfermedad, la cual inicialmente uno cree que es fácil, pero fue muy, muy fuerte y muy difícil, siendo más aún que Sebastián fue mi primer niño. La lactancia materna, por ejemplo, es un tema muy difícil de sobrellevar porque hay que medir la concentración exacta para poder darle al niño, ya que esta sí tiene fenilalanina. Entonces, como es tan necesaria la lactancia materna por todos los estudios médicos que hay por detrás, se necesita dar, pero yo tenía que darle cada 3 horas, sacarme la leche cada 3 horas, medirla, dársela en su totalidad, como sea. Entonces fue algo que con mi experiencia no disfruté nada la lactancia materna, fue más que nada una desesperación y un desconocimiento igual de que a veces era tan necesario darle la cantidad precisa que uno no sabía cómo manejar al bebé. Y lo único que tú soñabas y añorabas cada vez que ibas al doctor, o cuando te tomaban las muestras, que eran de forma semanal, que había que ir al INTA, que quedaba lejos igual con un bebé, era súper fuerte saber que estaban los niveles bien o mal, y si te pasabas, estabas ya con la preocupación constante que le estabas haciendo un daño neurológico a tu niño. A pesar de que hoy en día, gracias a Dios, hay una pesquisa neonatal, que ya eso ya está instaurado hace muchísimos años, a lo que uno después tiene que hacer un muy buen control en los seguimientos de los niveles. Y los niveles, lamentablemente, no es como el test de la glicemia o cuando son diabéticos que uno se pincha y lo mide de inmediato. Hay que tomar un test, tomar una muestra de sangre, mandarla a un lugar especial, a un laboratorio, esperar por la medición y recién ahí poder ver o tomar medidas en cuanto a cambiar la dieta o restringirla en su máximo. Es decir, que no puedan comer prácticamente nada más que ciertos alimentos aproteicos. También, bueno, lamentablemente yo creo que para muchas enfermedades raras no hay soporte psicológico ni emocional. Es muy difícil como familia entender y sobrellevar esto. La verdad que
en ese momento mi marido viajaba y yo me quedaba prácticamente sola y me costó muchísimo. Muchísimo. Lo que sí te tratan, los profesionales, los que me tocaron al principio, siempre te tratan de dar énfasis a que la enfermedad es algo muy fácil de sobrellevar, que no te preocupes, que la alimentación es, como ustedes vieron en la diapositiva, son vegetales y frutas. No es así. No es que el niño le pueda dar vegetales y frutas y con eso se suple en sí su alimentación diaria. Los alimentos como la fruta y las verduras tienen proteínas. Y de igual forma hay que hacer una medición constante de la cantidad que tú le vas dando al niño. Por ejemplo, a lo más se puede comer un plátano. Y de ahí no hay una mayor tolerancia. Entonces, ¿a qué niño le va a estar restringiendo? Además de todos los alimentos, estoy hablando, todos los tipos de proteína animal, todos los cereales, no pueden comer. Si comen arroz, es una cantidad ínfima. Entonces, la verdad que es súper difícil de sobrellevar. Como testimonio de datos duros en cuanto a lo que es nuestra vivencia, es que, o lo que uno aboga y lo que uno desea es que existan instituciones, y hay instituciones que funcionaron bien en su momento en cuanto a la pesquisa, pero hay una frenada investigación de la misma enfermedad. Hay muy poca información a nivel nacional en la parte científica, técnica y práctica. El día a día de una familia es muy duro, incluso cuando nos sentamos a comer en familia, la comida de nuestro hijo es muy limitada comparado a la de su hermano. Y se hace prácticamente imposible la inclusión, o sea, no hay inclusión. Además de todo, gracias a Dios hoy en día hay un veganismo mucho más próspero, pero el veganismo se basa también en suplir toda la parte proteica con lo que son los cereales y en las legumbres. También está prohibida para los fenilcetonúricos. Por ejemplo, cuando va a un restaurante es súper frustrante ir con mi Seba porque no tienen acceso a casi ninguno de los platos que hay en la carta, a pesar de que sean veganos. Porque si el vegano te suple con legumbres, no tengo que darle. Y la verdad que es un tema, porque te empieza a restringir el salir con el niño, a preferir quedarte en casa por el miedo a que se salga su dieta. Los niños socialmente están muy perjudicados y es a la vez un menoscabo a su propia integridad. Es muy difícil hacerle entender a un niño de 5, 6, 7 años que no puede comer prácticamente nada, pero su hermano, su compañero sí puede. Entonces, Sebastián, o en general todos los PKU clásicos tienen una tolerancia muy baja, que a lo más son 7 gramos, incluso hay niños que son 4 gramos de proteína diaria. Una persona normal consume entre 60 y 80 gramos de proteína, y si es deportista, mucho más. Entonces, es súper difícil. Por ejemplo, un ejemplo de evidencia es que ayer mi marido fue al supermercado y el desgaste de estar, de verdad, cada producto hay que dedicarse a poder leer el desglose de la información nutricional, porque prácticamente todo tiene proteína, y él me dijo, Natalia, no puedo comprar nada, hasta los chicles, todos los chicles, porque mi Seba quería un chicle, tienen aspartán, y el aspartán, la mitad de la molécula es fenilalanina. Entonces, al fin y al cabo, además de todas estas restricciones de comida, todo lo light que hay está totalmente restringida porque el edulcorante es aspartán. Entonces, y junto con esto, no hay cómo también saciar a los niños PKU, y lamentablemente en su gran mayoría tienen incidencia en sobrepeso y a veces obesidad, porque la única forma de saciarlo es por medio de carbohidratos, masa, y hay masa proteica que uno puede hacer pan y cosas así para poder saciar, las cuales también son muy difíciles de manejar, más aún cuando
uno no es muy buena para la cocina, y no, a mí prácticamente yo cocinaba, me quedaba en la noche, toda la noche cocinando, y cuando despertaba el otro día estaba todo duro y lo botaba todo. O sea, ese toque, o sea, lo tiraba toda la basura y después decía, ¿qué hago? Hay un tema en el país que es súper gatillante, que además de que es un desgaste diario para nosotros como familia para poder ir buscando algo, o no hay una base de datos actualizada para cada familia, que exista los productos que estén avalados para el uso y el consumo de fenilcetonúrico. Y los que hay datan de 10 años atrás, no hay nada actualizado. Por lo tanto, este tema ignorado, hay que abrir canales de importación, porque sí existen alimentos aproteicos en Europa, Estados Unidos y una gran variedad en otros países vecinos, por ejemplo. También hay que tratar de lograr como país la libre importación de estos productos y con exención del IVA. Porque ahí, además de que son caros, además hay que pagar el IVA, entonces sube mucho. Alemania, por ejemplo, uno de los mejores en la producción de estos productos aproteicos que te dan una mayor calidad de vida porque tienes acceso y igualdad de condiciones al momento de comer. Si te vas a comer una galleta, el otro chico igual. Si te vas a comer una salchicha, el otro igual tiene una salchicha. Entonces, a eso uno va a tener una vida más normal. Y además, por ejemplo, Alemania tiene prohibido la exportación a Sudamérica, y los pocos que logran tener acceso es de forma muy esporádica, y lo cual esto no es normal. Se gastan, por ejemplo, 700 euros por 18 kilos de comida, más el costo de envío que son 200 euros, y más los impuestos de internación al país. Entonces esto es prácticamente imposible para todos. Y si es que lo puede hacer gente es muy poca, pero por eso como familia tenemos que juntarnos y lograr tener una tienda sin fines de lucro, y eso la verdad que no es soñar, eso es simplemente organizarnos. Por ejemplo, Argentina tiene su propia producción de una gran variedad de productos, una gran cobertura en general de profesionales también, que generan un mayor seguimiento y control de los pacientes. Además tiene una gran organización de pacientes que han logrado la inclusión dentro de sus propias políticas públicas de salud, mejoría en los pacientes para tratamientos farmacológicos, incluyendo las terapias ya aprobadas de hace muchísimos años por la FDA y por la EMA. En el ámbito técnico y científico de lo que uno como también paciente y de lo que espera, es que en este caso, por ejemplo, que nosotros todos nos atendemos en el INTA, también se espera que debería renovarse. Necesitamos que nuestros niños sean mejores, refuerzo psicológico y con toda la asesoría que onde más en el tema, que no sea solo la persona que tenga que estar descubriendo cosas nuevas, que haya una convergencia entre una institución y la familia. También se espera más recursos para estar al update, para estar con los estudios actuales, recientes y futuras terapias que no son lejanas. La gente, lamentablemente nosotros, estoy hablando de nuestra asociación, nuestros pacientes de esta enfermedad, nos hemos acostumbrado mucho al conformismo y no en buscar el camino para que nuestros niños y los mismos pacientes se puedan superar el día a día. Y ese espíritu de tratar de conseguir superación se traduce netamente en una mejor calidad de vida. Tampoco estamos pidiendo que los chiquillos sean Superman, solo más calidad de vida y saber que el tratamiento y el seguimiento de esta enfermedad, de acorde a y que esté además este tratamiento a los tiempos actuales, a lo que uno ve en Argentina, Argentina que es un país vecino. Saber que nuestros niños están con su desarrollo neuronal normal, que su cerebro está dando el 100% y que no tiene cimientos dentro que lo impidan. Porque la pesquisa neonatal y tener niveles bajos mejora el pronóstico, pero no se previenen los problemas neuropsicológicos. Y hay estudios incluso que demuestran la necesidad obligatoria de tratamientos farmacológicos. Y es que estos ya están aprobados hace décadas, como ya expliqué por la FDA. No hay un seguimiento neurológico con evaluaciones neuropsicológicas, de las cuales llevamos casi 2 años sin atención por el tema de la pandemia.
y que son súper, súper importantes. Hay estudios que demuestran la deficiencia de la función ejecutiva que explicó la doctora, que en un niño es basal, porque es prácticamente el orden que tiene en su pensamiento, su capacidad organizacional, de lo que parte el día, de hasta cepillarse los dientes. ¿Qué hago después de cepillarme los dientes? Ah, sí, me pongo la mochila. Y después, ah, no, sí, verdad que tengo que ir al colegio. Entonces, lamentablemente, eso uno siempre está en la disyuntiva, si ¿qué pasa? ¿Su cerebro está bien? ¿Por qué a sabiendas que hay tratamientos que pueden mejorar su desarrollo neuronal, no están? Entonces, todo esto va de la mano con su diario vivir. Y además también con la relación de la armonía dentro de la misma casa, su aprendizaje en el colegio, y así poder ser integrado en un 100%, lo cual hoy día no sucede. Y nadie, la verdad, lucha para esto. Todo este esfuerzo único y exclusivamente para nuestros niños sea lo más normal, uno pide que sea normal en el mundo, que su cerebro esté bien. Y eso conlleva desde sentarnos a comer y que existan productos, que exista acceso a un precio justo a estos productos, que exista lista de productos nacionales aprobados por el consumo de los PKU por parte de una institución que esté actualizada y certificada. Por lo que, como resumen, yo sé que es puro pedir, pero a la vez es lo que se necesita para un normal y un control del desarrollo de nuestros niños. Porque, por lo mismo como familia, ¿qué es lo que pedimos? Pedimos un acceso a productos PKU a un precio justo, a una variedad, a una facilidad en la importación, seguimiento y una base de datos avalando así el uso de cada producto nacional. Y no ser que el paciente tenga que ir descifrando si la cantidad de fenilalaninas tiene o no tiene, o si está bien o no el etiquetado nutricional. Acceso a tratamientos farmacológicos que minimizan los problemas neuropsicológicos, una mayor data de profesionales para dar cobertura y seguimiento a la pesquisa, o detección de problemas neuropsicológicos que puedan afectar a los niños en la escuela o en el trabajo. Y por último, tener instituciones que vayan a la par con los avances farmacológicos de los últimos tratamientos, y tener así también tratamiento de la red de salud a la par que en otros países vecinos y desarrollados. Y acá estamos luchando por nuestros niños, y solo pedimos su desarrollo normal neuronal. Netamente saber que están bien. Eso es lo que más pido y lo que todos los días me cuestiono. ¿Está bien su cerebro? ¿Está bien cómo está actuando en el colegio? Y es algo que lamentablemente yo creo que todas las mamás sufrimos por dentro. Eso, más que nada. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Muy potente tu testimonio, y muy completo también. Y muchas de las cosas que tú mencionaste, en una conversación normal uno diría, pero si es tan lógico que hayan políticas públicas para que toda la gente pueda tener acceso a medicamentos, a alimentos que se necesiten para ciertas enfermedades, pero lamentablemente estas políticas públicas nos tienen invisibilizados. Estamos en un sistema que es netamente mercantilista, se me fue la palabra, disculpen. Pero que en el fondo, si no hay algo redituable para las empresas, obviamente no hay ese apoyo. O sea, quizás no es lo mismo, pero es como cuando uno va a un nutriólogo, una persona sana, a un nutriólogo, el nutriólogo te da una lista igual de alimentos sanos. Tú vas al supermercado y esos alimentos sanos son mucho más caros que comprar
alimentos normales. O sea, entonces es completamente entendible lo que tú comentas, que es demasiado el costo y que lamentablemente el sistema, no le vamos a echar la culpa a los médicos, porque los médicos en esta parte no tienen la culpa, pero no sé si serán los laboratorios, el mismo ministerio, que no vela porque se tenga acceso simplemente por tener una enfermedad que necesita, y que a veces es simplemente para darle una mejor calidad de vida a los pacientes. Y en este caso, igual te admiro porque cuando uno tiene una enfermedad, hablar de uno no es tanto, pero cuando uno tiene que hablar del hijo, del hermano, del papá, de la mamá, se hace mucho más difícil. Así que te agradecemos tu testimonio. Gracias Eh, por el tiempo. Esperamos que, bueno, las consultas las puedan estar haciendo. Le invitamos ahí en el Facebook, y le vamos a dar el pase a María José Salcedo para que ella también nos cuente su testimonio, y después de eso finalmente hacemos las preguntas para que ustedes puedan responder a la doctora y a ustedes también. María José. Primero que nada, saludar a toda la gente que está en el en vivo, y también agradecer la oportunidad de poder participar de esta reunión y comentar un poco de lo que es la vivencia de un paciente, de una persona que padece la deficiencia. Bueno, yo cuando chica quizás no era tanto el tema de la deficiencia, sino que fue más el peso para mis papás, ya que obviamente ellos eran los responsables de mí. En ese tiempo, por lo que me han comentado ahora ya un poco más grande, para ellos fue súper difícil. Como un poco lo que contaba Natalia, me sentía como que su situación se repetía, es exactamente lo mismo que nos pasó a nosotros, más bien a mis papás. Para mi mamá fue súper difícil poder asumir esto. Mi papá buscaba información, se amanecía noches enteras tratando de buscar qué era lo que yo tenía, en qué podía, no sé, qué podía comer, qué no podía comer, qué iba a pasar si es que esto me complicaba a la larga, porque finalmente siempre es así, siempre está esa preocupación extrema que obviamente se entiende como desde el punto de vista de padre. Bueno, cuando chica, hasta ya cuando empecé a ir al colegio un poco más grande, que yo me daba cuenta de lo que yo tenía, de mi deficiencia, siempre la explicación que yo daba era que yo era especial. Yo no entendía mucho de qué es lo que yo padecía, pero siempre mis papás me dijeron, tú eres especial. Esa es la explicación que tú vas a dar. Nunca se me ocultó la carne, nunca se me ocultó estos tipos de alimentos que los consume una persona, digamos, normal. Yo sabía que eso para mí existía, pero que yo no podía. Y siempre tuve claro qué era lo que yo podía comer y lo que no. A los cumpleaños, por ejemplo, que me invitaban mis compañeros, yo iba, jamás se me restringió de eso, pero iba acompañada de mi hermano en ese entonces, que mi hermano nos llevamos por 2 años. Y yo en una bolsita de cumpleaños, que las típicas que entregan, yo separaba todos los dulces. Los que yo podía comer los dejaba en mi bolsita y los otros se los daba a mi hermano. Y siempre ha sido así, en verdad, desde que ya empecé a ir a los cumpleaños más sola, porque ya había un tipo de confianza en donde ellos sabían, mis papás, que yo podía ya como guiarme solita, que esto lo puedes comer, esto no. Cuando chica uno no se da cuenta de lo que pasa, de cómo te afecta internamente, porque al final uno anda como feliz por la vida jugando y los que se llevan más la preocupación son tus padres. Ya luego cuando empecé a crecer, 15 años, incluso menos, me complicaba bastante, porque me preguntaba por qué a mí, por qué yo, por qué tuve que tener yo esta deficiencia, por qué yo tengo que comer así, y te complica psicológicamente harto. Y no hay una llegada desde el punto de vista de las personas que te atienden psicológicamente de que te puedan dar como ese soporte que tú necesitas, porque estás igual en una edad complicada donde estáis madurando, estáis pasando de esa etapa de ser niño a un poquito más adulto, y las cosas uno las piensa de otra manera.
Entonces, como, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y era lo que siempre me cuestionaba. Pero ahí estaban para variar nuestros padres, que siempre ha sido un apoyo fundamental en esto, en toda decisión que he tomado con respecto a mi deficiencia, porque cuando chica siempre fue un tema para mí, digamos, en la etapa de adolescencia por lo mismo, porque si quería salir a comer con mis amigos, no sé, me complicaba entero porque ¿qué puedo comer? ¿Para dónde vamos? Entonces, limitarse y limitar también a tu grupo por lo que tú podías hacer o no. Y en esa etapa fue como lo más complicado. Y ahí ya mis papás igual de a poco me fueron explicando y que habían cosas, no es como punto de comparación, pero hay cosas peores que te pueden pasar, a diferencia de lo que tenemos. Y siempre se fue mirando desde ese punto. Ya una vez que salí del colegio, yo ya tenía asumido esto, pero siempre ha sido difícil encontrar algún lugar donde uno pudiera comer, que Natalia lo explicó súper bien, de ir a un restaurante, a alguna parte a comer, uno tiene que buscar opciones, o sea, si un restaurante no te sirve, te tenéis que parar y te tenéis que ir porque ya no te sirve, o sea, si voy con mis papás, la idea es que comamos todos bien, y mi papá y mi mamá siempre se han preocupado de eso, siempre, hasta el día de hoy, siempre es como, oye, ¿qué vaya a comer tú? Veamos qué podéis comer tú, y siempre ha sido así, siempre está la necesidad de buscar opciones, que lamentablemente acá en Chile es súper limitado, tanto en los supermercados, porque la comida vegana, si bien, claro, te reemplaza la carne, pero, como decía Natalia, son legumbres, al igual te aportan proteína, que al final es el problema que tenemos nosotros. Ya, como estaba diciendo, salí del colegio y yo ya ingresé a la universidad. Yo voy en tercer año de universidad, estudio odontología. En la universidad se complica todo mucho más porque los tiempos son totalmente distintos a lo que uno estaba acostumbrado en el colegio, como en algo como más habitual. Entonces, para almorzar era súper difícil porque no siempre yo me preparaba algo en mi casa y lo llevaba por temas de tiempo. Pero no podía comer en el casino de la universidad porque si habían platos vegetarianos, todos tenían algún tipo de proteína la cual yo no podía consumir. A veces me quedaba sin almorzar. Y así, la verdad es que esas son como las complicaciones que ahora en la vida de adulto, que uno tiene menos tiempo y que le gustaría hacer cosas como más expeditas, de, no sé, por ejemplo, si una persona que no padece la enfermedad va a un kiosco, se compra una galleta y listo. Para nosotros no es tan así, no es comprar una galleta y listo. También con los médicos es cierto, porque estaba leyendo un comentario, los médicos no tienen mucho conocimiento, al menos que sean especializados en esto, no tienen mucho conocimiento de qué es lo que se trata, de qué es lo que es, porque uno le dice, fenilcetonuria, ¿qué? ¿Qué es eso? No sé. Y uno tiene que explicarle, y igual uno tampoco se expresa de una manera muy técnica como para poder explicarle a un médico. Pero sí sería muy bueno que eso se mejorara, que hubiese mayor cobertura y mayor alcance para otras personas para que sepan de qué se trata esta deficiencia, porque la gran mayoría de la gente piensa que es una alergia alimentaria. Y no es así. Entonces, también tener esta instancia de reuniones en donde se pueda comentar lo que es en términos médicos, lo que es en términos personales, es muy bueno, porque mucha gente no lo sabe tanto. Me ha pasado con amistades, me ha pasado con parejas, que se complican también porque no saben, oye, ¿qué puede comer ella? Entonces, es bueno que esto se amplíe mucho más. Eso, muchas gracias. Gracias, María José. Tu testimonio, bueno, deja ver lo común que somos todos, porque tú en una parte dijiste, llegué a determinada edad y me pregunté, ¿por qué a mí? Yo creo que esa es la pregunta que muchos de nosotros, tanto los que vivimos una condición como los padres que tienen a hijos con esta condición, se la hacen. Así que a pesar de ser condiciones completamente distintas, de enfermedades completamente distintas, las historias de vida son muy similares. Tenemos los mismos problemas en cuanto a acceso
los mismos problemas en cuanto a conocimiento de los profesionales de la salud con respecto a estas condiciones. Así que es bueno conocer en todo caso otra experiencia, otro punto de vista en todo caso de estas enfermedades. Invitamos ahora a hacer consultas, preguntas, comentarios acerca de la presentación de la doctora, de los testimonios de Natalia y María José. Así que los dejo para que lo puedan hacer, porque en el chat del Zoom y de Facebook hay muchos comentarios, pero muy pocas preguntas. Y eso o quiere decir que la doctora fue muy clarita en explicar todo, o realmente cuesta hacer alguna consulta. Marie Claire, tú querías hacer una consulta. No sé si la hago por acá o por el chat, digo, no sé. No, hazla tú, más directo. Así, sí. Ya. Mira, no, me gustaría preguntarle a María José qué le gustaría a ella cambiar o qué le gustaría para su futuro, porque ella está en la universidad y va hacia adelante, está estudiando, entonces, ¿qué cosas ella cree que podrían mejorarse para los que vienen o para ella? ¿Cuál es su deseo o qué le gustaría que fuera diferente? Tanto en su tratamiento como en su día a día. Bueno, primero me gustaría que esto de los nuevos medicamentos que han salido y de lo que me he informado, que sea al alcance de todos. Porque finalmente, si bien uno puede controlar su dieta cuando es chico porque uno tiene a los papás encima, pero ya cuando está un poquito más grande y tenéis otras personalidades, otras responsabilidades, cuesta un poco más ordenarse con los tiempos, buscar algo que comer, y es eso más que nada, que ayude a ordenarse un poco y no sea tan difícil a la hora de decir, pucha, ya no tengo tiempo, tengo que comer algo rápido, ¿qué hago? ¿Qué como? ¿Qué compro? En eso más que nada, y que sea al alcance de todo, tanto para los niños y para nosotros que estamos un poquito más grandes. Ok, gracias. Mira, acá hay un comentario que es de Susan, que dice, con respecto a la pregunta de ¿por qué a mí? Ella dice, definitivamente, ¿por qué no a mí? Las personas que sufren estas y otras patologías son guerreras y especiales. No todos pueden soportar algo así. O sea, es una vuelta de tuerca ver desde otro lado el llevar esta condición, porque en realidad son todos guerreras, guerreros que luchan día a día por tratar de seguir viviendo o tratar de mejorar su calidad de vida. Y la doctora quería comentar algo, levantó la mano, y luego Marcela. Está con el micrófono silenciado, doctora. Perdón, ahí sí. Gracias, Igor. Bueno, yo quisiera comentar que en mi práctica médica yo trato de ser lo más cercano posible con los pacientes y sus familias y como romper esa barrera que da ese escritorio entre medio de la silla del paciente y la del médico. Ya, y siempre he estado, sobre todo con Natalia, que he compartido aún más con Sebastián, siempre he estado bien cerca de Natalia, con María José también. No nos conocemos desde pandemia, entonces solo con María José nos conocemos online. Pero me pasó que al escucharlas, de verdad sentí que su testimonio me estremeció. O sea, escuché detalles que yo no había escuchado, a pesar de que siempre he puesto énfasis en ser lo más cercana posible con mis pacientes. Entonces,
Eso quería mencionar, que a veces por mucho que uno quiera poner todo el corazón en la consulta y poner todos los conocimientos al servicio de las familias, hay muchos detalles que uno desconoce. Eso, quería compartir eso con ustedes. Así que, y le quiero agradecer a Natalia y a María José por compartir su vivencia con tanta generosidad. Eso, gracias. Gracias, doctora. Marcela. Bueno, yo solo tenía una curiosidad, que la doctora, ¿no es cierto?, menciona qué pasaría si no tuviesen tratamiento. O sea, habla de discapacidad intelectual, ¿no es cierto?, de autismo, convulsiones, desórdenes psiquiátricos, hidrocefalia, o sea, un montón de cosas que suena increíble al ver, ¿no es cierto?, a María José también. O sea, es así, o sea, pueden ocurrir todas esas cosas, a lo mejor no en su mayoría. No soy médico, ¿no es cierto?, ni tengo la expertise porque yo estoy recién conociendo esta enfermedad, pero sin duda que con un tratamiento, ¿no es cierto?, puede lograrse cosas, porque igual aquí María José, ¿no es cierto?, es un ejemplo, es también una esperanza, ¿no es cierto?, para que los papás, los mismos pacientes, ¿no es cierto?, personas que viven con esta enfermedad, tengan ese camino, o sea, que no estén desesperanzados, que vivan con esta esperanza de que siguiendo, ¿no es cierto?, este aprendizaje, conocer mucho la enfermedad, ayuda demasiado a tener una mejor calidad de vida, tanto para ellos como para sus familias, cuidadores, ¿no es cierto?, que están ahí. Y sin duda que increíble que a pesar de que hay un examen, ¿no es cierto?, al nacer, como le explicó en la presentación, doctora, igual existe gente que no está en las condiciones óptimas y a lo mejor por pensar a lo mejor que es algo básico, que es algo que a lo mejor va a suceder en desenlace peor, y no toma todos estos aprendizajes, tampoco está haciendo las cosas bien. O sea, qué importante es poder capacitarse en la enfermedad que uno tiene y tomarla y empoderarse, como dijo Igor, que la idea es que seamos pacientes empoderados, ¿no es cierto?, cuidadores empoderados, para que tener estas oportunidades como la tomó María José y sin duda su familia. Eso solamente quería preguntarle, porque hay pacientes que no están en estas condiciones por no haber tomado estos tratamientos, por no haber seguido, ¿no es cierto?, tener un seguimiento de médico, equipo multidisciplinario. ¿Existen realmente pacientes en esas condiciones que usted puso ahí en la presentación? Bueno, Marcela, mira, los pacientes que nacieron antes del inicio de la pesquisa neonatal, sí, todos esos pacientes tienen retardo mental, autismo, epilepsia, todo lo que yo mencioné. Y desde que comenzó la pesquisa neonatal, que fue de todo el país desde el año 93, esos pacientes evitaron todas esas complicaciones. Las complicaciones tremendas que yo puse ahí, ¿cierto? Pero también me quedo un poco con lo que dijo Natalia. Que Natalia dijo, mira, desde que Sebastián fue diagnosticado, a mí me dijeron que no me preocupara, que todo iba a estar bien, que era fácil, que hay que hacer una dieta solamente y que mi hijo iba a ser un niño normal, igual que todos los niños, si yo era ordenada con lo que comía. Pero claro, después tenemos toda la otra información que nos cuenta Natalia, esos detalles, lo que cuenta María José, que ha estado viviendo etapa a etapa en su vida y que como que cada vez se pone un poco más desafiante. Digamos que uno pensaría que cuando son más chiquititos es más complicado, pero lo que cuenta María José es que ahora en la universidad es aún más complicado que en el colegio. Entonces, eso. Y cuando hablan Natalia y María José de tratamientos, es porque, claro, ya se indicó la dieta, pero como yo comenté, hay algunos tratamientos que pueden flexibilizar un poco esa dieta, ¿ya? O sea, en los pequeñitos está la sapropterina, que no está cubierta, digamos, por nada en Chile, es muy cara. Y lo otro, para los mayores de 16 años, está esta enzima que se inyectan subcutáneo todos los días, y que en el caso de los adultos, con este último tratamiento, incluso podrían liberar la dieta, o sea, comer lo mismo que nosotros que no tenemos PKU.
Así de bueno y promisorio ese tratamiento que se acaba de aprobar. Pero en Chile no hay cobertura para eso, o sea, María José tendría que ser millonaria para poder comprar eso. Así que, bueno, eso no sé si responde a tu pregunta, Marcela, o que algún detalle en que yo pueda aportar. Oh, perfecto, doctora. Muchas gracias. De verdad se agradece. Sí, agradecer a la doctora, porque ella hizo el comentario, bueno, yo ya lo había mencionado, del compromiso que tenía ella con los pacientes. Justamente eso es lo que queremos tratar de evitar, que los pacientes deambulen y lleguen a la persona correcta. Porque claro, como paciente, uno muchas veces va al médico y si a uno no le dan la respuesta satisfactoria y después tiene que ir a otro médico, obviamente uno como paciente siente una rabia y de repente esa rabia no sabe cómo expresarla y de repente mete en el saco a todos los médicos, así, hablando sinceramente. Pero no todos son así, entonces, y muchos de ellos es simplemente por el desconocimiento. Ya lo había mencionado en un conversatorio anterior, que a lo mejor a un médico, sobre todo de regiones, yo me imagino ya de regiones, a lo mejor le va a llegar un paciente con esta condición y va a ser el único paciente que va a ver en su vida. Entonces también es difícil pedirle a ese profesional que dé el diagnóstico adecuado. Pero este trabajo que estamos realizando ahora y que gracias, bueno, hay de las pocas cosas que hay que darle gracias a la pandemia, que nos ha acercado a este tipo de eventos por Zoom, es poder llegar a más gente, poder educar mucho más a la gente, poder educar a los profesionales y acercarlos, saber que hay una asociación que se encarga de pacientes con fenilcetinuria, con PKU. Saber que hay una federación que agrupa a muchas asociaciones con enfermedades poco frecuentes también, que muchas veces nos dicen a nosotros los mismos socios, oye, chuta, yo no tenía idea de que existía tal asociación. Entonces, esto que estamos haciendo es justamente para educar. Sabemos que tenemos que educar a mucha más gente, tenemos que educar a los profesores, tenemos que educar a la sociedad en general, para que tenga más conciencia y tenga mayor empatía también con respecto a todas nuestras condiciones. Le voy a dar el pase a Jessica, que Jessica tenía algunos comentarios desde el Facebook. Jessica. Sí, tengo la cámara apagada porque los voy a leer y estoy desde el celular, ¿ya? Pero les quiero compartir porque hay muchas personas viéndonos y también queriendo hacer algunos comentarios, así como por ejemplo lo realiza Verónica, Verónica Silva, dice, en relación a los medicamentos, ¿hay problemas de acceso? ¿O los medicamentos no están registrados en Chile? ¿O es un problema con la importación? No sé si alguna, ya sea la doctora o alguna de las chiquillas, pudiera contestar aquello. Y luego voy con otro comentario. Bueno, no sé, ¿contesto yo o Natalia quiere? Dale. Alguien que pueda comentarle a Verónica. ¿Qué es lo que pasa con los medicamentos? Mira, Verónica, lo que sucede es que es fácil. Y por otro lado también creo yo, y esto es como off the records, no sé si estoy tan off the records porque estoy en Facebook, pero también existen como distintas posturas como locales del país, en que algunos médicos tratantes no están tan de acuerdo con usar medicamentos como una ayuda, sino que piensan que con la dieta, que es tan fácil, como entre comillas es tan fácil, es suficiente.
pero ya hemos escuchado a Natalia y María José que no es suficiente. Entonces, hay ahí como otra arista. Yo estoy a favor de dar lo que esté disponible, la tecnología y la medicina, y que yo vi usar como lo usaban en Canadá, digamos, donde me formé en enfermedades metabólicas. Y me encantaría poner al servicio de estos pacientes todo lo que yo vi que se hace en otros lugares, digamos, del mundo. Entonces, como te digo, Jessica, hay varias aristas ahí. Por un lado los costos, por un lado la postura local de que si se usan o no, eso. Ya, muchas gracias. Voy a leer otros 2 comentarios y una pregunta, y luego invito tanto a la doctora, si le es posible, y a ustedes como integrantes de la organización, que también puedan revisar el Facebook y pudieran también dar alguna respuesta a aquellas consultas que se van generando, y que posteriormente a que nosotros demos por finalizado este en vivo, seguramente igual van a haber algunas otras preguntas que se van a sumar o comentarios, porque igual estamos como en diferido. Ahí el siguiente comentario dice: Cristian Sosa, buenas noches, gracias por compartir sus experiencias y difundir, ya que un punto importante en la lucha por la defensa de los derechos es conocer a los pacientes y sus causas. Dice: un abrazo grande desde la Fundación Luz de Esperanza de Electrodependientes, saludos. Hay otro comentario más que dice lo siguiente: el diagnóstico de PKU empezó en el año 1992. Antes de ese año, los recién nacidos no eran diagnosticados, por lo tanto hay muchos jóvenes que hoy en día tienen secuelas por un diagnóstico tardío. Y voy a cerrar este espacio con una consulta que realiza Katia para la doctora. Dice: quisiera preguntarle a la doctora Tatiana Muñoz si tiene información sobre los avances de la terapia genética que podría ser una solución definitiva. Bueno, acerca de la terapia genética, hay muchos trials en curso, por lo menos 7 o 8 trials que se están llevando a cabo en distintos centros de investigación. Ustedes saben que, de hecho, con la vacuna y con el COVID todo está muy en el aire, esto de que se necesitan varias etapas para la aprobación de algo, porque hemos estado hablando de todas las aprobaciones de las vacunas. Bueno, lo mismo pasa con los tratamientos. Hay fase 1, 2 y 3, que tiene que ver con primero hacerlo, tener trials en animales y después trials en seres humanos. Entonces, están todavía en esa fase. No hay ninguna terapia génica en este momento aprobada en forma clínica para uso clínico, ya como si yo pudiera hacer una receta y lo indicara. No, lo único que hay son estos grupos de trabajo e investigación que van bastante avanzados ya, pero reclutan pacientes en forma como reclutan pacientes a través de sus tratantes, eso. Ya, pero no hay una terapia comercialmente aprobada ni por FDA ni por la EMA, que es la Sociedad Europea, y la FDA de Estados Unidos. Gracias, doctora. Bueno, yo creo que ha sido una jornada, ya vamos ya para la 1h30 de transmisión que hemos escuchado, tanto lo que nos tenía que contar Eugenio sobre la asociación, la doctora que explicó muy bien, porque fue muy entendible, sobre de qué se trata el PKU, y bueno, y sobre todo los testimonios que siempre son potentes y que sirven para estremecer, y ese estremecimiento es el que nos da la fuerza para poder seguir adelante y poder seguir luchando por todo lo que nosotros queremos lograr, tanto como asociaciones individuales y como federación en conjunto, ahí todos de la mano luchando por un mismo objetivo. No sé si Eugenio o Marie Claire quieran decir las últimas palabras
para luego dejar a Jessica para que también des las últimas palabras del conversatorio. Desde mi parte, Igor, nuevamente darle las gracias por la oportunidad de poder integrarnos y también dar a conocer la asociación y la enfermedad, darle las gracias a la doctora Muñoz, a Natalia y a María José, que generosamente nos acompañaron, además que de una claridad los testimonios, y pedirles, porque yo no sé si hay futboleras por ahí en el grupo, no les quiero estar robando tiempo si quieren ver el fútbol, pero de las preguntas que hay, o si alguien quedó con alguna duda, pueden escribirnos en feministatunuria.cl, en el mail de contacto, y les vamos a contestar todas las dudas. Y más que nada también, porque aquí alguien también comenta en el Facebook que las personas que están con daño, que ya están con daños porque no tuvieron la posibilidad del diagnóstico cuando nacieron, porque no existía el diagnóstico al momento de nacer en esa época, no quiere decir que no se deban seguir cuidando. Esas personas también tienen que seguir teniendo cuidado, alimentación especial, entonces también es un doble esfuerzo, porque aunque no puedan recuperar el daño, que es irreversible, ellos igual tienen que mantenerse con dieta especial. Entonces ahí cobra relevancia lo que hablaba Natalia, la terapia integral, dieta, tratamiento, alimentos, tienen que ir todos juntos, porque no es que una cosa prevalezca. Claro, dice, no, pero si la dieta es fácil. Nosotros una vez hicimos con alguien de televisión que se sometió a la dieta de verdad, y dijo, y lo hizo 3 días, y dijo, esto es insostenible. O sea, se piensa de afuera que es muy fácil, pero a mí me gustaría hacer la invitación de repente a los que dicen que es fácil, oiga, hágalo usted unos días para que vea lo que es. Entonces, para ponerse siempre está ahí la empatía, el ponerse en el lugar del otro, que es súper difícil. Entonces, abogamos un poco a que nada es más importante que lo otro. Es como, bueno, como en todas las enfermedades, siempre es un tratamiento integral, que también necesita mucho apoyo psicológico. Ahí estamos con un poquito cojos también, que a ver, estamos intentando que la asociación también pueda apoyar un poco en esa área. Entonces, bueno, nuevamente invitarlos que si tienen dudas, nos escriban por el feministatunuria.cl, que las vamos a contestar. Y gracias nuevamente. Gracias, Maricleda. Eugenio, ¿quería decir algo? Sí, solamente darle las gracias por esta oportunidad, hacer visibilizar esta patología, agradecer a nuestra doctora Tatiana Muñoz, que otra vez trae una presentación muy clara, muy llana. Y bueno, a María José y a Natalia, por supuesto, que fueron impresionantes los testimonios que entregaron. Eso, creo que se cumplió el objetivo del encuentro. Espero que nosotros tenemos toda la disposición a poder aclarar, como decía Marie Claire, mediante nuestra página web, nuestras señas de contacto que tenemos, y poder ir trabajando con ustedes también, con FEMPOF, estos temas en el futuro. Así que muchas gracias, Igor. Gracias, Eugenio. Bueno, y gracias a todos, a la doctora. Gracias a todos, gracias. María José. Y la dejo con las palabras finales de Jessica. Gracias, Igor. Bueno, repetir los agradecimientos nunca están de más, porque la verdad es que en cada una de estas jornadas, que hoy suman 4, hemos aprendido de una nueva condición o enfermedad poco frecuente, pero más allá de eso también hemos podido ver y experimentar de una manera u otra el sentir de una persona que vive una condición o enfermedad poco frecuente, y eso es súper relevante. Yo creo que es muy potente esos mensajes que dan, se plasman, y a través de estas redes sociales que son tan ocupadas hoy en día, como bien dijo Igor, si hay algo bueno que agradecer por esta pandemia y esta situación que estamos atravesando, es que se abran estos espacios. El en vivo de hoy día queda disponible en nuestra página de Facebook, por lo tanto se va a seguir en el fondo difundiendo, y eso va a permitir que probablemente alguna madre, algún padre,
o algún joven quizás que sepa que tiene esta condición, se pueda acercar a la organización, y eso es súper vital, eso es súper importante. Entonces, estas redes sociales, estos espacios, hay que apropiárselos, hay que ocuparlos, hay que hacerlos nuestros, y la invitación es justamente eso, tanto a la doctora Tatiana, la dejamos invitada para una próxima oportunidad, cuando ella quiera nos vuelve a hablar de PKU, lo mismo los chiquillos de la organización, y por supuesto la familia, eso es súper relevante para nosotros como organización, para nosotros como federación. Este espacio es vital y siempre estamos con la mejor disposición para que ustedes puedan alzar su voz, puedan dar a conocer sus sentires, porque eso va generando mayor conciencia en nuestra sociedad, los vamos educando desde distintas perspectivas, la médica, pero por supuesto también de quien la vive en primera persona, y quienes también somos padres o madres. Y me gustó mucho el testimonio de María José, en el sentido que es bueno encontrar gente joven que esté disponible y que quiera decir, hey, yo estoy aquí, quiero contarte mi historia. Eso también es fundamental. Ojalá más jóvenes de otras organizaciones que son parte de nuestra federación pudieran también sentirse con todas las ganas y toda la fuerza de querer hacerlo. Y por otra parte, nada, muy emocionada también con el testimonio de Natalia, poderosa mujer, sin duda, muy clara, muy asertiva, tiene todo lo que dijo, de alguna manera u otra nos representa a cada uno de nosotros quienes somos parte de la federación. Así que muchísimas gracias a todos, gracias a las personas que también nos acompañaron en este en vivo, y los dejamos invitadísimas e invitadísimos para el próximo jueves en el último ciclo, en la última jornada de este ciclo de charlas. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches, y vayan a ver el partido porque parece que había mucha gente interesada en aquello. Chao, chao, gracias. Chao. Gracias. Chao.